Hay tantos temas en el sermón de hoy que no sabía bien qué título ponerle. Pero al final de todos los títulos, porque cambié muchas veces el título, este es el título que decidí poner, y es la reputación de Dios o la reputación de Jesús está en nuestras manos. Y quiero comenzar con una frase que dice así: la distancia que hay entre la vida pública y la privada determina la sinceridad de una persona. ¿Estás de acuerdo con esto? La distancia que hay entre la vida pública de una persona y la vida privada determina la sinceridad de una persona. Mientras más diferente es tu vida pública a tu vida privada, perdona por lo que voy a decir, más hipócrita eres. Mientras más cerca tu vida pública de tu vida privada está, más sincero eres. Si tu vida privada es muy parecida a la vida que estás haciendo aquí en la iglesia, entonces eres sincero. Pero si tu vida privada es muy diferente a esa vida pública que tienes cuando te pones el traje, te pones la corbata, cuando vienes aquí, cuando te subes aquí a la plataforma, cuando cantas, cuando das la escuela sabática. Si tu vida privada es muy diferente, o nuestra vida privada es muy diferente, no somos sinceros. Y toda persona que está con Dios es sincera, es íntegra. Pero no toda persona sincera está con Dios. La sinceridad es un buen paso, pero no es suficiente, porque hay personas que dicen, yo soy como soy, no interesa, y piensan que porque son sinceros están con Dios. No toda persona sincera está con Dios. La persona sincera está más cerca del reino que aquella que tiene una vida pública y privada bastante distante. Ahora, cuando entramos en la dimensión de Dios, cuando entramos al reino, Dios pretende que nuestra vida pública, nuestra vida privada esté totalmente unida. Que no haya actuación, que no haya hipocresía, que no haya doblez de espíritu, que no tenga una cara en la casa y tenga una cara aquí en la iglesia, que no viva de una manera en un lado y que viva de una manera en el otro, que no sea diferente cuando estoy en mi cuarto solo, cuando nadie me ve, que cuando estoy aquí arriba de la plataforma. Y es por eso que Dios pretende que nuestra vida pública y privada se junten lo más posible. Yo no sé, por más que estamos en Dios, ojalá que lleguemos, se puede, pero con esto no quiere decir, no sé si habrá alguien que tiene la vida pública y privada totalmente fusionada, pero ojalá que se esté tocando tan siquiera la vida pública y la vida privada. A eso busca Dios. Dios busca que seamos íntegros. Y bueno, yo estoy dando una serie sobre los hijos de Abraham y estamos en la historia de José, que es una historia riquísima. Y lo habíamos dejado a José en aquel pozo donde lo habían arrojado sus hermanos, y posiblemente ese pozo donde lo habían arrojado sus hermanos determinó, o podríamos equivalerlo, o sería equivalente a lo que es ahora el bautismo de una persona. José tenía dos alternativas allí en el pozo: o decidir rechazar el paquete en el cual le venía la vida, o integrarlo a su vida confiando en el Dios que le habían enseñado. Y a José le habían enseñado un Dios diferente al Dios que tenían todos los pueblos que estaban viviendo allí en Canaán, incluso los que vivían en Egipto. ¿Y cuál era la diferencia del Dios de José con el Dios de los paganos? El Dios de los paganos estaba en un templo, y para estar con Dios había que estar en el templo. Había una vida en el templo y una vida privada. O sea que la vida del templo era diferente a la vida privada. El Dios de José, el que le enseñó su padre Jacob y su abuelo Isaac, era un Dios diferente. Era un Dios que no estaba en un templo. Es más, ellos no tenían templo.
No solamente era un Dios que no estaba en un templo, sino que era un Dios que no permitía que le hagan una estatua. No permitían que le hagan una imagen porque ese Dios no podía ser contenido en una imagen hecha por el ser humano. Era un Dios que estaba en todos lados. Era un Dios que se manifestaba en el trabajo. Era un Dios que se manifestaba en la familia. Era un Dios que se manifestaba en la montaña. Era un Dios que se manifestaba en todos lados. No se necesitaba ir a ningún lado para tener contacto con ese Dios. Era una diferencia terrible y eso hacía que el que aceptaba al Dios de Jacob, el que aceptaba al Dios de Isaac, el que aceptaba al Dios de Abraham, viviera con un Dios en su presencia o tenía la presencia de Dios en todo tiempo. No, vuelvo a repetir, no se necesitaba un templo para encontrarse con Dios. No era que había plataformas santas y abajo de la plataforma se vive de una manera y arriba de la plataforma de otra. Abajo de la plataforma se viste de una manera y arriba de otra. Porque esos son los conceptos que manejamos hoy. Esos conceptos son conceptos paganos de la deidad o de la religión. El concepto bíblico de la religión, el concepto del Dios real es que Dios está en todos lados. Y cuando yo vivo ese Dios, con ese Dios que está en todos lados, yo soy igual en el cuarto como soy igual en esta plataforma. Yo soy igual en el trabajo como soy igual cuando estoy aquí sentado. No tengo una doble vida, soy íntegro. Y ese fue el Dios que decidió José en su crisis poner en primer lugar en su vida. Y José iba a iba hacia Egipto. No entendía lo que le había sucedido. Me imagino que iba con mucha tristeza, mucho dolor, porque el hecho que esté Dios en nuestra vida no quiere decir que el dolor va a desaparecer. Y él estaba en Dotán, o sea que para ir a Egipto, Dotán estaba al norte de Hebrón, donde vivía Jacob y donde vivía José. Entonces, esa caravana de madianitas tuvieron que pasar posiblemente muy cerca de las tiendas de Jacob, y no solamente de las tiendas de Jacob, todavía vivía Isaac en esa época. Isaac recién murió cuando José estaba en la cárcel. O sea que él estaba pasando y podía ver, desde lejos podía ver las tiendas del campamento de su familia. Totalmente impotente, no sabía lo que iba a pasar, no sabía hacia dónde iba. Por lo que se daba cuenta, lo habían encadenado e iba como esclavo a Egipto. Pero José había aceptado un Dios que estaba en todos lados y creía en ese Dios. Porque una cosa es decir, yo creo en Dios en el sentido acepto a Dios, pero él creía y empezó a vivir con la realidad de ese Dios. Vuelvo a decirte, cuando tú tienes una vida doble, cuando yo tengo una vida doble, no creemos en Dios. Podemos decir que creemos en Dios, pero no creemos en Dios. Porque creemos que Dios quizás no está en ciertas situaciones de nuestra vida. Que yo puedo esconderme de Dios. Que puedo tener una vida diferente delante de Dios. No, cuando aceptas al Dios del universo, Él está en todos lados y estás tú en su presencia en todo tiempo. Y cuando lo aceptas en tu vida, vives en relación con Él todo el tiempo. No te puedes escapar de esa relación. Y en ese contexto, entonces, encontramos que José llega a Egipto. Y la palabra de Dios, Génesis, dice así: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Fíjense el resultado de vivir en la presencia de Dios. Cuando José vive en la presencia de Dios, no solamente él está en la presencia de Dios todo el tiempo, sino que la gente que está alrededor de José nota que Dios está con José. Cuando tú vives en la presencia de Dios, tú no necesitas decirlo, no necesitas proclamarlo. La gente se da cuenta que Dios está contigo. Y Dios bendice a la gente que está alrededor tuyo por causa de tu persona.
La gente no se da cuenta, muchas veces el mundo no se da cuenta de lo que significa estar alrededor de alguien que vive en la presencia de Dios. La gente no se da cuenta cuando alguien es echado por sus principios de vida que tiene, de un trabajo, no se da cuenta ese jefe que echa a la persona lo que se está perdiendo. Y por eso aquellos que están en la presencia de Dios no tienen miedo de la gente, no tienen miedo de un jefe, no tienen miedo de un esposo, no tienen miedo de una esposa, no tienen miedo del sistema. ¿Por qué? Porque ellos están en la presencia del Dios del universo y saben que Dios está en el control de su vida. Sigue diciendo Génesis 39:5, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de la propiedad de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto de qué iba a comer. Impresionante. Toda la casa de Potifar se vio beneficiada por la presencia de José. Ahora, imagínate esto, pasémoslo esto a la realidad actual. Nosotros somos una iglesia que estamos aquí por decisión propia, porque todos decimos creer en Dios y nos gusta venir aquí para crecer espiritualmente. La pregunta es, ¿la iglesia de Forest City se siente beneficiada por tu presencia aquí en Forest City? ¿La gente de tu trabajo recibe bendiciones por causa de que tú eres parte de esa empresa? ¿O será que todavía simplemente Dios en tu vida es algo de boca, que tienes una vida en un lugar y tienes otra vida en otro? Si todos los que estamos aquí en Forest City, comenzando por mí, fuéramos lo mismo en nuestras casas que lo que somos acá, no se imaginan lo poderosa que sería esta iglesia. Y con esto no estoy diciendo que acá no hay nadie o que no habrá nadie, pero somos todos conscientes que muchas veces en estas mega iglesias, que tienen más de 1000 miembros, muchas veces nos gusta venir a estas iglesias porque sabemos que nadie nos controla, y está muy bien porque nunca nadie tiene que controlar a nadie, pero con eso también es como decir, en estas iglesias vamos a tener una doble vida total, acá da todo lo mismo. Y vuelvo a repetir, ni en iglesias chicas ni en iglesias grandes tenemos que controlar a nadie, porque eso es de Satanás. Pero hay una decisión, no podemos profesar simplemente creer en Dios cuando vivimos una doble vida, porque entonces no creemos en el Dios que se manifiesta en todos lados, creemos en un Dios que simplemente está en el templo. Tenemos que probar a ese Dios de José y ver que realmente Dios quiere bendecirte, y no solamente quiere bendecirte, sino que quiere bendecir a todos los que están a tu alrededor. Pero para eso tú vas a tener que tomar decisiones de poner a Dios en primer lugar en tu vida. Tienes que dejar la vida a medias. No puedes ser un tibio, tienes que ser alguien apasionado con el Señor. Tienes que ser alguien como José, que José llega de esclavo y como estaba con Dios, y fíjate, el hecho de que estés con Dios no dice que vas a tener una vida de rosas. Pero el hecho que estés con Dios lo que te dice es que Dios nunca te va a dejar. Y cuando Dios está guiando tu vida, por más que haya circunstancias que son totalmente catastróficas, como dijimos en el sermón pasado, como llegar de esclavo a un lugar, Dios te va a dar éxito hasta en la esclavitud. Fíjate que es impresionante esto. Tú puedes ser exitoso siendo un esclavo cuando estás con Dios. No hay circunstancia con Dios que te pueda tirar abajo. Si es que estás dispuesto a creer en Dios y en vez de quejarte cuando las cosas suceden en la vida de una manera que a ti no te gustan, de una manera que pareciera que no, esto no es éxito, porque ahora te venden por los medios de comunicación, te venden lo que es éxito. Entonces muchas veces estamos resentidos porque nosotros no tenemos el éxito que presenta la televisión que tiene que ser éxito. No, el éxito de una persona, y eso está en toda la Biblia, está en volver a unir su esencia con el creador del universo. Y cuando tú estás en esencia unido con el creador del universo, donde vayas, Él estará contigo y te dará éxito.
No importa que seas un esclavo. Vas a tener éxito hasta como esclavo. Y José no solamente, entró como un esclavo normal, pero en la manera que picaba piedras, Potifar se dio cuenta que era diferente. Y eso le fue dando a José más influencia, hasta que Potifar a ese esclavo le entrega su casa. Y cuando ve que es alguien confiable, José, que es alguien que es igual en el dormitorio como en la vida pública, Potifar dice, acá está, yo le entrego todo, yo solamente me dedico a comer acá. Qué bendición tener a alguien así al lado. Qué bendición tener un empleado de esa manera. Qué bendición tener una persona que no está diciendo, ay, ¿por qué? Si yo estaba en mi casa y ahora qué miserable mi vida. No puede ser víctima de la vida. A la vida, el sentimiento de víctima es un sentimiento satánico. No podemos centrarnos en nosotros mismos. Tenemos que saber que hay un propósito en la vida y que todo lo que nos ocurre, que quizás lo provoca Satanás, no es que quizás, lo provoca Satanás para destruirnos. Dios con eso lo transforma en una gran bendición para que nosotros alcancemos un propósito mayor que si nunca hubiéramos pasado por la crisis que estamos pasando. Pregunto, ¿tuvo éxito como esclavo José? ¿Era magia o era milagro? ¿Y por qué digo? Porque a veces nosotros creemos en un Dios que es mágico. Y ahora lo voy a ejemplificar, y ya saben que yo creí por mucho tiempo también en un Dios mágico. A veces sin darnos cuenta, pensamos que orando todo el día Dios nos va a bendecir, sin hacer nada. Que viniendo a la iglesia y estando leyendo la Biblia todo el tiempo, Dios nos va a bendecir porque estamos con Dios. No, estar con Dios no significa estar metido en la iglesia todo el día. Estar con Dios, es más, siempre lo decimos, es más importante para Dios no lo que pasa en la iglesia, sino lo que pasa fuera de la iglesia. La verdadera iglesia está fuera de un templo, no está dentro de un templo. Venimos a un templo para reconfortarnos nomás en el Señor, para adorar con hermanos, pero la iglesia verdadera está fuera de un templo. Y tenemos que entender, lastimosamente el cristianismo ha metido la iglesia dentro de los templos y piensan que la religión se vive dentro de un templo. Y por eso tenemos una vida en la iglesia y otra vida en la casa. Tenemos una vida aquí en la iglesia y otra vida en el trabajo. No, nosotros somos iglesia en el trabajo, somos iglesia jugando al fútbol, somos iglesia en la universidad, somos iglesia en todos lados. Estamos con Dios en su presencia en todo momento. Fíjense lo que dice esta cita. La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un milagro directo, sino que su industria, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. No era magia. Dios no hace magia, Dios hace milagros. Y cuando Dios hace milagros, lo hace a través de nosotros. El milagro de Dios se manifestó en que le dio a José la sensación de su presencia. Y José tuvo la voluntad de luchar y ser constante, de esforzarse. Y entonces Dios bendecía el esfuerzo de José. No era magia espiritual que porque José le entregó la vida a Jesús, entonces Dios le daba éxito, le daba dinero. No, había que trabajar para eso. No es magia. Cuando nos entregamos a Cristo, Dios no nos quita nuestra vida de nuestras manos. Él se transforma en nuestro director, se transforma en nuestro Dios que nos bendice, que nos da fuerza, pero los milagros lo hace a través de nosotros. Dios no hace magia, Él hace milagros a través de nosotros. Ahí decía la cita, industria, interés y energía. Eso era lo que usaba José para tener éxito. Y Dios bendecía eso. Pero si industria quiere decir esfuerzo, interés quería decir cuando le daban una tarea a José, la hacía con interés. Energía quiere decir compasión.
Pero imagínense si José decía, le daban la tarea de picar piedra y entonces empezaba pensando, ay, yo que era un buen niño allá y que tenía todo y acá soy la víctima. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Estamos todo el día pensando de nuestros problemas, en que somos lo peor, que Dios no nos bendice como otros bendice. Y entonces, en vez de poner industria, interés y energía, hacemos todo a desgano. Y después le tenemos envidia a aquel que creemos que es bendecido por Dios. No, Dios, vuelvo a repetirte, Dios hace milagros a través tuyo, no lo va a hacer fuera de ti. Dios no va a hacer magia con tu vida, Dios hace milagros. Sin esfuerzo, por más que estemos en Cristo, no va a haber éxito. Es más, el que está en Cristo no va a pretender tener una vida cómoda. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo ya te he entregado todo, pero si José se hubiera quedado y decir, bueno, entrégame a ver, ¿cómo vas a ser Dios? No, tienes que ir, tienes que programar, tienes que dar 7 vueltas a Jericó. Tienes que trabajar. Yo lo conté esto el miércoles en Cielo en la Tierra, lo voy a contar de vuelta porque es ilustrativo. Cuando estaba llegando al fin de teología, todos los estudiantes salíamos los 3 meses de verano para colportar, o sea, vender libros y ganarnos la beca, o sea, poder pagarnos el año siguiente de estudio. Y fui con unos amigos a un país vecino donde yo estaba, y comenzamos a vender libros. Algo que a mí no me gusta es vender cosas, y eso lo tuve que hacer con industria, no sé si con pasión, no sé si me pasó, pero bueno, cuando uno empieza algo, incluso a veces hay que hacer cosas que a uno no le gusta, y a veces con el esfuerzo, en la medida que uno va haciéndolo, va surgiendo la pasión. Pero no todo en la vida tiene que ser cómodo. Y entonces me acuerdo que dijimos, bueno, vamos a poner a Dios en primer lugar. Y entonces el primer día que íbamos a salir a vender, dijimos, vamos a hacer un culto. Muy bien, hicimos un culto. Entonces todos los días vamos a hacer un culto antes de salir. Y hacíamos un culto antes de salir, pero a la mitad de la semana uno de los muchachos que era muy consagrado dijo, me parece que este culto está muy corto. Tenemos que hacerlo un poquito más largo. Y todos dijimos, sí, la verdad, tiene razón. Bueno, lo hicimos un poco más largo al culto. Entonces después pasó una semana y entonces él dice, miren, ustedes vayan porque esto me parece que es muy corto, yo me voy a quedar orando un poco. Y nosotros nos íbamos con culpa diciendo qué consagrado que es esto y nosotros qué seculares que somos. Bueno, entonces por ahí nos rechazaba una venta y yo decía, claro, debe ser porque no haré como el otro. No, porque siempre con culpa. Y entonces resulta que pasaron una semana, 2 semanas y después volvíamos a almorzar a las 12, llegábamos a la casita donde estábamos y resulta que el amigo estaba tirado así arriba de la cama, se había arrodillado y nosotros decíamos, ¿está orando? No, se había dormido orando. Pasaron los 3 meses, se la pasó orando. Los otros 2 que estábamos allí pudimos estudiar al otro año, él no pudo estudiar. No, la oración no reemplaza la acción. A veces nos refugiamos en Dios para no hacer lo que tenemos que hacer. La vida es dinámica. Sí, Dios en primer lugar, pero hay que ir a vivir el milagro junto con Dios y Dios va a trabajar en nosotros y a través de nosotros, pero no sin nosotros. Y por eso José parece que lo entendió muy bien. ¿Por qué? Porque José no tenía un Dios de templo. José servía al Dios del universo, que no era limitado a una imagen, ni era limitado a un edificio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. ¡Qué responsabilidad! Dios entrega la reputación de él a José. Y en la Biblia está muy claro que Dios entrega su reputación, ¿de quién es Él? A aquellos que decimos creer en Él. Y de acuerdo a cómo nosotros actuamos en nuestra vida, depende cómo la gente ve a Dios. Alguien puede decir, Joel, esto es un invento tuyo, me parece. No. Y bueno, yo pongo las frases acá. Dice, Dios no se hace cargo de su reputación. Él entregó su reputación en las manos de aquellos que dicen que son sus seguidores.
Mateo 5, 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en él el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Somos luz del mundo. Es más, Dios dice que quiere que nos mezclemos con el mundo. O sea, quiere que brillemos delante de todos. Ahora, fíjense que dice, quiere que brillemos delante de todos, pero no para que nos den gloria a nosotros. Porque a nosotros muchas veces nos gusta brillar para que nos aplaudan a nosotros. No, dice que cuando nosotros tengamos la luz de Dios, cuando nosotros vivamos en la presencia de Dios, ¿a quién va a dar gloria la gente? A Dios, al Padre. Y eso era lo que pasaba con Potifar. Potifar veía algo diferente en José y él veía que Dios estaba ¿con quién? Con José. Yo te hago una pregunta. ¿Ve la gente con la cual tú te relacionas en la semana que tú estás con Dios? Cuando haces un negocio, ¿ve la gente que tú estás en la presencia de Dios? Cuando tú te relacionas con tu esposa y con tus hijos, ¿ve la gente que tú estás con Dios? No, la religión va mucho más de venir a un templo. Y eso es lo que tenemos que entender los cristianos. Y vuelvo a repetir, los templos son un invento pagano incluso. No existían. Después que se institucionalizó el cristianismo, después del siglo IV, allí los templos paganos entonces los transformaron en cristianos. Pero no había templos hasta ese momento. La gente vivía en la presencia de Dios. El templo era el mundo, el templo eran los creyentes. Porque Dios habitaba en cada uno de los creyentes y cada creyente estaba seguro de eso y por eso ese cristianismo revolucionó el Imperio Romano y casi lo tira abajo. Hasta que el cristianismo se hizo oficial y ahora la gente que antes consideraba que era templo y Dios habitaba en ellos, ahora metieron a Dios en un templo de edificio y se acabó la fuerza del cristianismo. Todavía los cristianos hacemos énfasis en los templos. Todavía los cristianos nos sentimos orgullosos por los templos grandes que tenemos. Y quiero decirles que nosotros, Forest City, podemos estar muy cerca de ese pecado. Esto, lo que pasa los sábados acá, no es. Tengámoslo claro, esto no es. Es lo que pasa fuera de aquí, lo que es. El poder de Forest City va a estar cuando vivamos una vida íntegra en Dios, en la presencia de Dios, fuera de esto. Y por supuesto, sigamos viniendo acá, pero no para buscar a Dios acá, sino para compartir con los demás el Dios al cual servimos en la semana. Juan 17, 20 y 21, fíjense lo que dijo Jesús. No ruego solo por ellos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjense, Jesús entrega la reputación de su persona en nuestras manos. Y dice, cuando ustedes estén unidos, la gente van a creer que yo fui enviado por Dios. Si ustedes no están unidos, la gente no va a creer que yo fui enviado por Dios, va a creer que soy un simple carpintero. Dios nos entrega su reputación en nuestras manos. Te hago una pregunta, ¿cómo estás dejando a Dios en la semana? ¿Cómo estás dejando a Dios entre tus amigos? Filipenses 2, 14 y 15 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. O sea, fíjense, estar con Cristo significa estar sin quejas ni contiendas, porque a veces estamos con Cristo, pero nos estamos quejando continuamente de por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, por qué lo otro, por qué lo otro. Así Dios no puede actuar. Tienes que actuar con industria, energía y pasión. No puedes estar encerrado en quejas, tienes que salir de las quejas y tienes que mirar para adelante sabiendo de que Dios, con todo lo que está sucediendo en tu vida, Él tiene un propósito y lo va a cumplir si es que vives en su presencia.
Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Somos luz del mundo. En nuestras manos está la reputación de Dios. ¡Qué privilegio! Y qué hermoso, porque si nosotros aceptamos este desafío, Dios va a estar con nosotros como estaba con José. Y todo lo que hagamos nos va a dar éxito, siempre que nosotros entendamos que el milagro es a través de nosotros y no fuera de nosotros. Dios no hace magia, Dios hace milagros. Efesios 6, 5 al 8 dice, ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. En otras palabras, no actúen con industria y energía y pasión solamente cuando está el jefe delante de ustedes. No, ustedes sean iguales en todos lados. Ustedes sirven a Dios por sobre sus amos. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor, pero háganlo con ganas. Es más, hasta Jesús va más allá de eso. Dice, viene un enemigo y te pide que lleves una milla a la carga de él. Llévasela por 2 millas y con ganas. Es tremendo eso. En vez de estar quejando, tú el romano me está llevando, que nos han conquistado, qué injusto. No, sirve a tu enemigo con ganas. Y Dios te va a dar éxito. El enemigo tuyo se va a dar cuenta que estás con Dios. Y cuando quiera hacerte algo, va a tener que hacerlo sabiendo de que está queriendo hacer algo en contra de Dios. La historia de José sigue. Y dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Acá viene la prueba. Una de las pruebas de José. Una de las pruebas que viven, ahora podríamos decir los jóvenes, no, que viven todos en esta época. Ven y acuéstate conmigo. ¿Quién le estaba diciendo eso a José? La esposa de su amo, o sea, su dueña. Era como una orden. Y quiero decirte algo, esto va para las mujeres y para los hombres. Ser lindo es una prueba. A veces todos queremos ser lindos y se sacan la foto en Instagram así chupadas y todo eso. O sea, ser lindo es una prueba. ¿Por qué? Porque ser lindo te da poder. Y generalmente nosotros tendremos a abusarnos del poder que Dios nos da. De toda cosa que Dios nos da, todo poder, nos abusamos de ese poder. Y vamos a analizar un poco esto. ¿Qué hace José? ¿Se acuesta o no se acuesta? ¿Ustedes creen que José no tenía ganas de acostarse con ella? Claro que sí, José era un hombre. ¿Tenía deseos sexuales José? Claro que sí que los tenía. Le atraía la esposa de Potifar, posiblemente la esposa de Potifar era linda, muy linda. ¿Le atraía? Por supuesto que sí. Pero quiero decirte algo, y especialmente esto para los jóvenes. Atracción no es amor. Al león le atrae la gacela, pero para comérsela. Y hay veces que una chica se siente amada porque se siente deseada sexualmente por un hombre. Cuando el hombre lo único que le interesa es una pierna, una cola, un pecho. ¿Está mal que nos interese eso a los hombres? No, no está mal. Pero lastimosamente nos han sexualizado y nos han animalizado tanto a nosotros que no podemos valorar la vida por las cosas más importantes. ¿Qué hacía José? Él sabía que resistirse a su mujer, a su dueña, le iba a traer problemas. Pero José había decidido servir a un Dios que estaba en todos lados, y José era el mismo en el cuarto, fuera del cuarto, trabajando, cuando lo veían, cuando no lo veían. Porque eso es lo que quiere Dios de un cristiano, es lo que quiere Dios de sus hijos, es lo que pretende Dios. Dios
Pretende gente íntegra porque alguien puede decir, bueno, pero Dios es muy exagerado. No, es que no puedes ser feliz. Si tienes una doble vida, no puedes ser feliz. Punto. No es una cuestión de que a Dios se le ocurrió que seas íntegro. No puedes ser feliz sin integridad. Sigue diciendo el relato, pero José se negó. ¿Y qué le contestó? Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Impresionante, impresionante. José le da un sermón de vida a esta mujer. Ahora, lo que me llama la atención es que José vivió mucho antes del Nuevo Testamento y José define el pecado en los términos del Nuevo Testamento. ¿Qué era pecado para José? ¿Qué es pecado para el Nuevo Testamento? Y escuchen bien, porque esto no estamos muy acostumbrados, ¿eh? Como iglesia cristiana hemos tergiversado todos estos términos. La maldad se define cuando en el Nuevo Testamento, la maldad se define cuando le causo sufrimiento a alguien con mis acciones, actitudes o ambiciones egoístas. Eso es maldad. José dice, ¿cómo puedo cometer esta maldad? ¿Contra quién? Sí, contra Dios, pero a Dios no se lo ve. ¿Contra quién? ¿Cómo evaluaba José lo que era maldad? Era cuando él le causaba dolor a otra persona, a su prójimo, eso era maldad. Y él sabía que si eso él hacía, él le iba a causar dolor ¿a quién? A Potifar. Y él no podía causarle dolor a otra persona, porque eso es maldad. Cuando nosotros hacemos algo para satisfacer nuestras ambiciones, solamente para satisfacernos a nosotros mismos, eso es maldad. Por eso la fornicación es maldad. Alguien puede, qué anticuado, Joel, le estás hablando de fornicación, ahora todo el mundo se acuesta con todo. Bueno, seguite acostando, no importa. Yo te voy a decir lo que entiendo que Dios dice. ¿Por qué la fornicación es maldad? Porque la fornicación no piensa en la otra persona, piensa en mí mismo, piensa en mi deseo sexual simplemente. Porque alguien puede decir, no, pero es que yo la amo. Bueno, casate si la amas. Casate. No, pero es que no estoy seguro. Entonces todavía no sabes si la amas. No, es que yo no sé, a ver si después nos divorciamos y ella, entonces no estás seguro de ella. Porque, ¿para qué es el noviazgo? Sí, el noviazgo es algo muy bendito. ¿Para qué? Es para conocer la mente de una persona, no es para conocer el cuerpo. Pero resulta que los noviazgos de ahora conocemos el cuerpo. Hermosa, me encanta. Me encanta la pierna, me encanta todo. Oh, es una novela. 2 años. ¿Y qué pasa? Ya no aguanta ni la pierna, ni la cola, ni nada. Porque le conoció la cabeza y la cabeza no da para más. No porque sea, sino porque tiene que haber conocimiento, tiene que haber adaptabilidad, tiene que haber amor. Y el amor es compromiso. El amor no es la satisfacción de un deseo corporal. Lastimosamente en esta sociedad, dice, vamos a hacer el amor, acostarnos en una cama. No, el amor se hace en la calle, se hace en la cocina, se hace cuando hay un problema, ahí se hace el amor. ¿A cuántas personas he casado que se prometen amor eterno y a los 2 años se están odiando? Porque no hemos entendido lo que es amor. Hemos reducido al amor a una satisfacción del cuerpo, egoísta al final. Porque lo único que queremos es pasarla bien. Y porque todo el mundo lo hace. Bueno, está bien. Ojo, yo no estoy... Cada uno haga lo que quiera. Pero después no digas, ¡ay Dios, la vida que me mandaste! El matrimonio no anda. Tú decides. El milagro Dios lo va a hacer a través tuyo, no va a ser magia. Tú tienes que decidir que los milagros pasen cuando tú vives en armonía con los principios de vida que Dios ha dejado para que seamos felices. Génesis 39, 10 al 12 sigue diciendo, día tras día, ella seguía presionando a José. No terminó la tentación, día tras día. Pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. O sea, ya se transformó en una pesadilla en José porque ella ya estaba acosándolo.
Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, una orden, acuéstate conmigo. ¿Qué hubieras hecho? Me imagino que Potifar, la esposa de Potifar se habrá vestido para la ocasión, o se habrá desvestido para la ocasión. Y me imagino que José, más allá de todo, alguna atracción debe haber tenido. Sin embargo, la lealtad de José a Dios, que se manifestaba en amor a su prójimo, no era una lealtad así abstracta, se manifestaba en amor al prójimo y se manifestaba en amor a sí mismo también. Decidió permanecer firme y no ceder a simplemente un reclamo del cuerpo. Es más, yo creo que José amaba a Potifera. No se llama Potifera, pero le voy a poner ese nombre. José amaba a Potifera. Si se hubiera acostado con Potifera, era la evidencia de que José no le importaba a nadie, le importaba a sí mismo. Porque José se hubiera acostado con ella con conveniencia, por conveniencia, para no tener un problema. Hubiera tenido que seguir esa novela, hubiera conseguido beneficios. Pero José sabía que ser fiel a Dios, a ese Dios que estaba en todos lados, le podía costar la vida. Sin embargo, él prefería seguir siendo fiel a su esencia antes que renunciar a quien lo había guiado en la vida y que él pretendía ser guiado por él. ¿Qué hubieras hecho tú? Y ahora, ¿qué pasó? Salió corriendo José. Y dice, cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. ¿Qué pueden notar ahí? ¿Qué pueden notar acerca de Potifera? ¿Qué notan? ¿Con quién tenía un problema Potifera? ¿A quién está públicamente dejando mal? Al esposo. Esto evidencia que no le interesaba a su esposo. Es más, esto evidencia que no le interesaba ni quién tampoco. Ni José, porque el día que José le dijo no, comenzó a manipular la cosa y quiso hacer lo que a ella se le antoja. Quiero decirte algo, cuando alguien te manipula, no te ama. Cuando alguien te manipula, no te ama. Sí, José, acostate conmigo. ¿No te quieres acostar? ¡Guardias! Ese es el amor. Ese es el amor de alguien que está regido por su cuerpo, que no ha desarrollado todavía voluntad en el Señor para hacer que sus sentimientos sean sometidos a su razón. Y entonces ella dijo, él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. ¿Cuáles eran las características de Potifera? La primera, hermosa físicamente. Y no toda mujer hermosa es mala, pero no toda mujer hermosa es buena. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces vemos una foto en las redes sociales, y esto para los jóvenes especialmente, y le damos un contenido a esa foto imaginando, le ponemos todas las características que nosotros quisiéramos que sea esa mujer. Y no porque sea linda, quiere decir que es buena. Es más, el sentimiento sexual es muy variable. Me puedo transformar en un adicto sexualmente, pero dicen que el 60% de los cristianos, del 60 al 80% de los cristianos están en pornografía. O sea que posiblemente acá ya hay un 60% de personas que están en pornografía. Y yo quiero, no me levanten la mano ni digan nada, no, y esto es algo serio, porque puede ser que alguien sin duda está luchando, pero aquel que está en pornografía sabe que la pornografía le satisface una ansiedad momentánea, pero que después de estar en la pornografía queda vacío o vacía. Y necesita cada vez más estímulo para poder llegar, es lo mismo que la droga.
Y no hay felicidad. ¿Cuánta gente me escribe cada semana diciendo estoy en pornografía, no sé cómo salir? Y nos metemos porque al ojo nos atrajo en un momento. Nos quita un poco la ansiedad, quizás estamos en un problema o algo y pensamos que tenemos un poco de alivio. Y es una trampa, porque no nos lleva a relacionarnos con nadie, es más, nos lleva a destruir todas las relaciones que tenemos. Bueno, Potifera era hermosa físicamente, pero era infiel. O sea, no le importaba a su marido, no le importaba. Ella resolvía sus problemas con infidelidad. Decía, mi marido está todo el día trabajando, no me da mucha bolilla, así que como mi marido está todo el día, yo me voy a acostar con un siervo. Las personas inmaduras se vengan, no solucionan cosas, se vengan de las cosas que no les gustan. Y por eso, si tú eres una persona vengativa, seas varón o mujer, eres un inmaduro. Tienes que crecer. Tienes que quizás ser esclavo un tiempo en Egipto o algo por el estilo para crecer. Necesitas pruebas en la vida. Las características, la otra característica de Potifera, ella veía el sexo para ella era el amor. Era abusadora, controladora y mentirosa. Pensaba en ella misma, no amaba. Ahora fíjense, ¿con quién quería acostarse Potifera y con quién quería tener una relación? Con José. Vamos a ver las características de José. José era también apuesto y atractivo físicamente, entonces ella decía, quizás Potifar no era muy lindo. Entonces ella decía, realmente Potifar, que no está todo el día en la casa, está trabajando todo el día, y acá tengo un siervo que hace matching conmigo. Yo soy la Venus del Nilo, y acá tengo un siervo que podría ser pareja conmigo. Pero José tenía, si bien en eso coincidía, José no era infiel, era fiel. José veía el sexo para él era la manifestación del amor, y no era el amor el sexo para él. Porque José tenía necesidad de amor también. Y esa necesidad, tenían más necesidad que nadie, el ser esclavo. Él podría, si él confundía el sexo con amor, hubiera dicho, acá alguien por fin me da amor. Pero él creía que el sexo era la manifestación del amor y no era el amor. Y por eso él se estaba guardando ¿para cuándo? Para cuando se case después y poder entonces darle sexo a una persona que realmente amara. José era honesto, transparente, respetuoso. José pensaba en los demás. Y José sabía amar. Fíjense qué diferencia. Ahora les hago una pregunta. Si José se unía con Potifera, ¿qué probabilidades de plenitud tenía esa relación? ¿Qué probabilidades de felicidad tenía esa relación? Pregunto. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 0. Es más, hasta negativo. Pero sin embargo, a veces nosotros, por una linda chica que se nos pasa por adelante, estamos dispuestos a traer una infelicidad por pasar un momento lindo, por satisfacer una necesidad física. Ahora les hago una pregunta. Estas características las tenía José, y estas eran las características de Potifera. Si José hubiera cedido a Potifera, ¿qué características hubiera tenido? En el acto se transforma en igual a quién? A Potifera. En el acto, no era que por medio de un proceso, en el acto se transforma en igual a Potifera. Ahora les hago una pregunta. Si José se hubiera acostado con Potifera, ¿estaba desechado por Dios? Si Potifera, por ser como era, ¿estaba desechada por Dios? No. Pero Potifera podría haber reflexionado, pero Potifera no quiso reflexionar. Y en vez de reflexionar ante el lindo argumento que en privado le puso José, quiso matar al que le daba el argumento y que ella decía amar. Así es el amor de las personas que no quieren entregarse a Dios. Ahora, Potifera podría haber sido una mujer buena. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un cambio de mente. Potifera podría haber sido afectada por el ejemplo de José, y José no le hubiera ido a contar a Potifar nada. No, hubiera respetado a Potifera porque José no se acostó con Potifera porque la amaba. Por eso no se acostó con Potifera, porque la amaba. Y yo ahora les hablo a los varones, hermano, y especialmente a los jóvenes que todavía quizás no están de novios o van a estar de novios. Si amas a tu novia, no te acuestes con ella. Por más que ella se te ofrezca.
Si quieres realmente respetarte a ti mismo y ser una persona de bien, una persona que no tenga, que se pueda confiar en ti, tienes que ser el mismo en todos lados. Pero imagínense si José se hubiera puesto de novio con Potifera y se hubiera quedado con Potifera. Y se hubiera muerto Potifar. ¿Cómo se hubiera sentido José? José desde ahí en adelante siempre hubiera estado inseguro, porque el primer siervo que se cruce, que tenga un poco más de músculo, Potifera se hubiera acostado con él. Eso es lo que pasa. Tú muchas veces dices, me voy a casar, yo la cambio a esta. Cámbiala, está bien, pero vas a estar inseguro toda la vida. Es que primero que no la vas a poder cambiar. Y le digo esto también a la mujer que quiere cambiar al hombre. No, la vida está regida por principios. Y la integridad está en ser fiel a principios. Y cuando tú conoces a alguien que es fiel a principios, no importa dónde esté, que es el mismo en el cuarto, en el baño, en la sala, en la iglesia, en la plataforma de la iglesia, en todos lados es igual. En esa persona tú puedes confiar. Pero en la persona que es diferente, en la vida pública que en la vida privada, en esa persona no puedes confiar nunca. A menos que Dios la transforme. Y Dios la puede transformar. Pero no todo el mundo se deja transformar por Dios. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Fíjense que ahora le echa la culpa de vuelta a Potifar. Ahora el que es culpable de todo, ¿quién es? Potifar. Si no hubieras traído este esclavo, no hubiera pasado esto. O sea, estas personas son tan manipuladoras que tratan de echarle la culpa de todos sus problemas a todo el mundo. Este esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar, ¿qué pasó con Potifar? Se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y José se quedó allí. Les hago una pregunta. ¿Amaba Potifar a José? Acá podríamos quedarnos haciendo un debate. Para mí, no. Para mí, no. ¿Por qué se enojó Potifar? Se le acababa la comodidad. Potifar sabía con los bueyes que araba. Y Potifar estaba seguro que la historia era una mentira. ¿Pero qué quería cuidar Potifar? Su imagen. Y si para cuidar su imagen tenía que sacrificar a un inocente, él sacrificaba al inocente. ¿Eso es amor? La conciencia no le dio para matarlo. ¿Cómo sabemos que no le creyó Potifar a la esposa? Porque él lo tendría que haber matado. Pero Potifar se había sentido beneficiado porque no quería perder a José. Se le acababa la vida cómoda. Ahora lo interesante es que Potifar podría haber mandado a José a la cárcel general. ¿Y a dónde lo mandó? A la cárcel donde estaban ¿quiénes? Donde estaban, ¿cómo dice? Donde estaban los presos del rey. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la cárcel donde estaba estaban los presos del rey? Debajo de la casa de Potifar. Entonces dice, este ya no me va a poder beneficiar más con la fábrica, con toda la producción de ganado, con todo esto, que me beneficie en la cárcel. Y lo pone Potifar en la cárcel. Pero dice, cuando Potifar lo pone en la cárcel, dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró que su fiel amor. Hermano y hermana, te pueden pasar 1000 cosas en la vida. 1000 cosas en la vida te pueden pasar. Pero si vas a la cárcel, allí Dios va a estar contigo y te va a mostrar su amor con fidelidad en la cárcel. Y a Dios, lo que hagan los hombres, no ¿cómo se dice? ¿Cómo? No me viene la palabra. No destruye los planes que Él tiene para ti. Es más, los realzan. Sí, vas a ir a la cárcel. ¿Por qué iba José a la cárcel? Porque Dios lo estaba preparando para algo grande. Y para llegar a algo grande no se necesitan talentos, se necesita carácter. Y para desarrollar carácter necesitamos pasar por pruebas.
Y por eso una persona que está en la presencia de Dios no depende de las circunstancias, depende de con quién está. Y si estás con Dios, donde vayas vas a tener éxito. Si estás con Dios, estés en la cárcel, Dios te va a manifestar su amor en la cárcel. Y donde vayas, tú vas a ser igual. En el cuarto, en el baño, en la oficina, en el trabajo, en todos lados vas a ser el mismo. Y eso es la clave del éxito. ¿Qué pasó en la cárcel? Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. No te quejes de las circunstancias de tu vida. Simplemente reflexiona si has puesto a Dios en primer lugar en tu vida. Una persona como José puede cambiar el mundo. Con Dios, pues es Dios el que cambia el mundo. ¿Y saben qué? La influencia de José llega hasta ahora, porque estamos hablando de él, cuando él ya hace más de 4.000 años dejó de existir. ¿Y saben qué? José afectó muchísimo mi vida, y quiero contarles simplemente una parte de mi vida. Cuando estaba trabajando de pastor en Argentina, era el único pastor soltero de toda la Unión. Y me habían llegado voces que decían que yo era un clavo para la asociación porque como era soltero siempre tenían que decir, no, bueno, lo vamos a poner en este lugar, no, es que es soltero. Y entonces era como que era un peso. Entonces me empujaban para que me case, pero no me casaba. Es más, hasta hubo una persona una vez en una iglesia que era una persona que se estaba abusando económicamente de miembros de iglesia y fui a hablar con él y como era una persona poderosa se enojó conmigo y entonces fue a la asociación a decir que yo era homosexual. Y todo eso generaba que traía un problema porque no era el pastor y ojo, y yo reconozco que los solteros pueden ser, no tienen muchos lugares donde estar. Entonces decidí estudiar, pero cuando pedí estudiar la maestría, me dijeron que no podía estudiar la maestría hasta que no me case. Y yo ya tenía 7 años de pastor y yo decía, no, pero yo necesito seguir aprendiendo conocimiento. Y me dijeron, bueno, no, hasta que no te cases no te vamos a dar la maestría. Entonces dije, bueno, si ustedes no me dan la maestría, yo no voy a dejar que alguien determine mi futuro. O sea que yo entonces me voy a otro lugar para estudiar la maestría, pero yo no quería venir a Estados Unidos, yo quería estudiar en Argentina. Pero así como Dios nos tiene que sacar muchas veces de nuestro lugar donde nos sentimos cómodos, el lugar de nuestra familia, el lugar donde crecimos. No voy a contar todos los detalles, pero me tuve que venir para acá a Estados Unidos a estudiar la maestría en Andrews. Me acuerdo cuando llegué, yo no quería venir. Era un día de llovizna. Yo ya había estado 2 años antes en Estados Unidos, entonces ya lo había conocido a Estados Unidos, pero cuando llegué a Michigan, ustedes los que conocen Michigan, un día de llovizna así gris, en medio del invierno. Y digo, ¿qué hago acá? Si yo no quería estar acá. Pero bueno, cuando llegué a Andrews dije, voy a ir a buscar trabajo, y como yo tenía 7 años de pastor, ustedes saben que cuando uno no vive acá en Estados Unidos piensa que las cosas acá son diferentes. Entonces yo decía, cuando diga que tengo 7 años de pastor y no me fue mal, me van a poner en la biblioteca a trabajar o me van a poner en un trabajo y después me voy a sacar una fotito ahí en Andrews, yo en Andrews, y la voy a mandar a los amigos, ¿no? Pero resulta que empecé a pedir trabajo en todos lados y no había trabajo en ningún lado. Entonces viene un amigo y me dice, Joel, en el único lugar donde hay trabajo es en Custodial. ¿Qué es bueno, Custodial? Todos saben lo que es Custodial, que es el lugar que están los que limpian los edificios. Y entonces cuando llego me dice, ¿y vos qué hacías? Me dice el jefe de Custodial, ¿vos qué hacías en tu país? Le digo, era pastor. Me dice, trabajaba solamente los sábados. Me lo dijo con cierta ironía, cierto sarcasmo, que me molestó un poco. Y me dice, mira, lo único que tengo para vos es el Science Building, 13 baños para limpiar. Es lo único. Pero entonces yo empecé a decir, pero no hay otra cosa, eso es lo único. Si querés lo agarrás y si querés no lo agarrás. Y yo dije, bueno,
Ya eso de sacarme la fotito para mandarla a mis amigos y eso al lado de un inodoro no era demasiado atractivo. Bueno, agarré el trabajo y sinceramente les digo, me acuerdo la primera vez que tenía que tener unos guantes de goma y una escoba y por ahí pasaba un conocido nomás. Y yo no quería ni que me vean que estaba trabajando limpiando baños. Y era una vergüenza. Y yo estaba barriendo y limpiando los baños y todo eso. Y por adentro mío decía, pero yo no me preparé para esto. ¿Qué hago acá? ¿A qué me vine acá? Y Dios tenía que trabajar en mí. Porque vuelvo a repetir, cuando Dios te elige, no necesita tus talentos. Lo que quiere es carácter. Y para desarrollar carácter hay que pasar por pruebas. Y la escuela de Dios es muy diferente a la escuela de los seres humanos. Y me acuerdo que me quejaba, me juntaba con mis amigos y les decía, ¿qué hago haciendo acá? Y quejándome todos los días, hasta que un día me hizo un clic. Y se me vino, ¿por qué te quejas? Y se me vino a la cabeza la historia de José. Y había un moreno africano que limpiaba el edificio de teología y estaba siempre reluciente. Y todos siempre comentábamos, qué bien que limpia este africano. Y claro, y a mí se me vino, Dios me dijo, por medio del Espíritu me dice, Joel, tenés que seguir el ejemplo de José. Y de ese africano que está en el edificio de teología. Y yo no sé, hice un clic Dios en mi vida y desde ahí comencé a trabajar limpiando los baños con industria, con energía y con pasión. Sí, había veces que me costaba mucho, porque había un profesor especialmente que parecía que tenía un soplete que me dejaba todo. Nunca le conocí la cara, pero le conocí otras cosas. Me dejaba todo sopleteado. Y yo tenía que con el cepillito ahí limpiar, y a veces hasta fuera del inodoro tenía que estar limpiando todos los spots que me dejaba. Pero ¿saben qué? Cuando le entregué mi trabajo a Dios, Dios comenzó a manifestarse. Y después tenía compañeros que venían, y como teníamos que estudiar y teníamos que hacerlo rápido, mis compañeros, y eso quiero advertirles, ellos, algunos, no digo todos, pero agarraban con el mismo cepillito que limpiaban los mijitorios, limpiaban el zinc también. Y yo les decía, no puedes. Y entonces ellos decían, pero hay que hacerlo rápido, nadie se da cuenta. Y ahí se me venía el ejemplo de ¿quién? José. Tengo que ser el mismo limpiando los inodoros, limpiando el migitorio, que si está mi jefe acá. Claro, me llevaba más tiempo. Después mis amigos tenían un partido de fútbol y ponían el cartelito amarillo ese que dice que se están rebalando, que hay gente trabajando. Se iban a jugar el partido de fútbol, venían, limpiaban rápido y después marcaban. Y me decían, vamos Joel, que vos también te vamos a meter en el equipo. Y a mí me daba ganas de ir a jugar al fútbol. Y no me estoy poniendo como ejemplo. Lo que estoy es poniendo como ejemplo a Dios, al Dios de José. Que si no hubiera sido por el ejemplo de José, yo hubiera limpiado los zinc, con la misma escobillita de los mijitorios. Si no hubiera sido por el ejemplo de José, yo me hubiera ido a jugar al fútbol y poner lo que estaba trabajando. Y hubiera así pasado bien. No, pero tenemos que, cuando servimos a Dios, tenemos que ser los mismos en todos lados. Y pasaron un año y medio. Y un día viene el jefe y me dice, Joel, quiero decirte algo. Todos los muchachos de acá les pagamos por hora. Y hemos visto cómo has dejado los baños de este edificio. Y los vemos que están tan limpios que a vos desde ahora en adelante ya no te vamos a pagar por hora, te vamos a pagar por salario. Y vos no te vamos ni a controlar en cuánto limpias los baños. Si vos los limpias en 5 minutos, pero los dejás como siempre los has dejado, terminás y te vas a estudiar. Y no solamente eso, sino que me dicen, te vamos a dejar que contrates a un estudiante para que trabaje para vos también. Y yo dije, gracias Señor. Porque cuando nosotros seguimos a un Dios que está en todos lados, no trabajamos para el ojo, trabajamos para Dios. Y somos los mismos
en el cuarto, en el baño, en el trabajo, en la plataforma, en la iglesia y en todos lados. Llegó un tiempo y llegó un pastor y me dice: Joel, hay una iglesia, un grupito de profesionales en Battle Creek que quiere que le vayas a predicar. O sea, están buscando un hispano que les vaya a predicar todos los viernes de noche. ¿Te animarías? Y la verdad que yo estaba buscando predicar porque para eso me había preparado. Y entonces le dije: sí, pero dice, hay una condición, tenés que conseguir un auto. Yo le digo: no tengo auto. Bueno, si te conseguís el auto, ellos te van a pagar la gasolina. Reuní a mis amigos y les presenté mi necesidad. Y entonces una amiga llamada Amelia me prestó su auto, vino con el auto. Empezamos a ir a Battle Creek y allí nos casamos. Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, cuando vivimos para Él una vida íntegra, con todos los errores que podamos tener, Dios, todo lo que nos sucede, lo va a transformar para bien. Y por eso te invito a que pongas a Dios en primer lugar y a que no te olvides que a través de ti y a través de mí se mide la reputación de Dios. Que Dios te bendiga.